la Constitución del Ecuador. Hemos revisado el artículo 7 con respecto a la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento. Ahora es preciso seguir revisando los artículos de la Constitución y nos toca el día de hoy analizar el artículo 8, que se refiere a la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Es decir, este artículo 8 de la Constitución nos va a indicar cuáles son los casos por los cuales un extranjero puede obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Para eso es preciso primero entender lo que es naturalización. Y la definición la encontramos en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que dice que la naturalización es el procedimiento administrativo por lo cual el Estado ecuatoriano le otorga a un extranjero la nacionalidad ecuatoriana. Este otorgamiento es una competencia exclusiva del gobierno central de conformidad a lo que expresa la propia Constitución. Por lo tanto, es el gobierno central, a través de su autoridad competente, el que va a otorgar esta nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Bien, luego de entender lo que es la naturalización, ahora es preciso revisar quiénes o qué casos son los que expresa este artículo 8 por las cuales un ecuatoriano puede ser declarado como tal, siempre y cuando se encuadre en estos 5 casos que refiere el artículo 8, en la cual se obtiene la nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Para eso, el artículo 8 comienza diciendo lo siguiente: son ecuatorianos y ecuatorianas por naturalización las siguientes personas. Y ahí expresa los 5 casos por las cuales un extranjero es considerado como ecuatoriano. El primer caso son las personas extranjeras que obtengan la carta de naturalización. Primer caso, personas extranjeras que obtengan la carta de naturalización. El segundo caso son extranjeros menores de edad que hayan sido adoptados por ecuatorianos. Segundo caso, extranjeros menores de edad que han sido adoptadas por ecuatorianos. El tercer caso son personas nacidas en el exterior de padre o madre ecuatorianos por naturalización. Vuelvo a repetir, personas nacidas en el exterior, tercer caso, de padre o madre ecuatorianos por naturalización. El cuarto caso son personas extranjeras que a través del matrimonio, que han contraído matrimonio o están en unión de hecho con un ecuatoriano. Es decir, el cuarto caso son aquellos extranjeros que contrajeron nupcias con un ecuatoriano o a su vez están en una unión de hecho con un ecuatoriano. Y por último, el quinto caso para obtener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización son aquellos extranjeros que han dado o han servido al país de manera relevante, el típico caso de los futbolistas. Bien, estos 5 casos son los cuales un extranjero debe encuadrarse, debe cumplir cualquiera de esos 5 casos para ser considerado ecuatoriano por naturalización. Vamos con el primer caso para poder entender qué es en sí una carta de naturalización. Porque el primer caso, recordemos, son personas extranjeras que obtengan la carta de naturalización. Y la carta de naturalización, de conformidad a lo que expresa la misma Ley Orgánica de Movilidad Humana en su artículo 71, dice que es el acto administrativo por el cual el gobierno central otorga a un extranjero la calidad de ecuatoriano. Para eso debe ser de conformidad a los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Entonces, la carta de naturalización es un acto administrativo. Recordemos que los actos administrativos son actos de la administración pública que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos o individuales. Por lo tanto, un extranjero que obtenga la carta de naturalización puede ser considerado ecuatoriano. Con respecto al segundo caso, que son extranjeros menores de edad que han sido adoptados por ecuatorianos, es menester indicar
que dichos menores de edad extranjeros que obtienen la nacionalidad ecuatoriana producto de que han sido adoptados por ecuatorianos, pueden ellos, al momento de cumplir la mayoría de edad, renunciar a esa nacionalidad ecuatoriana por naturalización. Pero esa renuncia debe ser expresa y debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Bien, con respecto al tercer caso, es sencillamente aquellas personas nacidas en el exterior de padre o madre ecuatorianos por naturalización. Asimismo, como el segundo caso, esas personas pueden renunciar de manera expresa siempre y cuando siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Pueden renunciar a la nacionalidad ecuatoriana siempre y cuando cumplan con los requisitos que sea esa declaratoria de renuncia de manera expresa. El cuarto caso, con respecto a extranjeros que han contraído matrimonio o están en unión de hecho con ecuatorianos, es preciso indicar que obviamente el matrimonio es un contrato solemne en el cual dos o más personas se obligan mutuamente para auxiliarse, para apoyarse y para procrear. Debe cumplir las mismas regularidades que establece el Código Civil. Y con respecto a la unión de hecho, esa persona extranjera que se une con un ecuatoriano debe cumplir también con ciertos requisitos establecidos en la propia Constitución y en el propio Código Civil, como por ejemplo sean dos personas libres de vínculo matrimonial que de manera monogámica y libre se decidan unirse y que esa unión sea por lo menos 2 años para que se constituya una sociedad de bienes. Bien, por último, el caso de extranjeros que han dado o han ofrecido servicios relevantes al país, pues esta consideración es típica a los futbolistas. Recordemos que la selección ecuatoriana está llena a lo largo de su historia de futbolistas que han obtenido la nacionalidad ecuatoriana producto de sus servicios relevantes que han dado en sus diferentes clubes o inclusive deportistas que han dado servicios relevantes en diferentes actividades respectivas. Entonces, el típico caso de los futbolistas. Tenemos ejemplos como Esteban Drer, Galíndez, Klimowicz, que son futbolistas que han obtenido la nacionalidad ecuatoriana por naturalización producto de los servicios relevantes que han dado respectivamente a sus clubes y al país. Bien, por último, los dos últimos incisos, que es el penúltimo y el último, se refieren a que un extranjero que obtiene la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, de acuerdo a estos 5 casos que hemos revisado, no tiene la obligación de renunciar a su nacionalidad de origen. Por ejemplo, si un argentino que obtiene la nacionalidad ecuatoriana por naturalización no tiene la obligación de renunciar a su nacionalidad de origen, es decir, a la nacionalidad argentina. Él puede tranquilamente tener la nacionalidad argentina y la nacionalidad ecuatoriana. No hay una obligación de renunciar a su nacionalidad de origen, como existe en otros países donde sí existe esa obligación de renunciar a su nacionalidad de origen. Pero en el caso del Ecuador, no. El Ecuador no obliga a que el extranjero renuncie a su nacionalidad de origen. También es importante que no puede renunciar una persona que es considerada como apátrida, es decir, aquellas personas que no tienen nacionalidad o no tienen patria. Esas personas no pueden renunciar a la nacionalidad ecuatoriana porque no puede estar considerados como un apátrida, es decir, no tener nacionalidades. Por ende, es prohibido que un apátrida pueda renunciar a su nacionalidad otorgada, en este caso la nacionalidad ecuatoriana. Y por último, el último inciso hace referencia respectivamente a que la renuncia a la nacionalidad ecuatoriana debe ser de manera expresa, dejando establecido, como ya lo manifestamos en videos anteriores, que solo pueden renunciarse a la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, porque con respecto a la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, que ya lo vimos en el video pasado, no cabe renuncia. Eso para tenerlo claro. Espero que este video les haya gustado y de conformidad a lo que vamos analizando con los artículos de la Constitución, nos vemos en el siguiente video para analizar el artículo 9 de nuestra Carta Magna. Muchas gracias.